begun the process of officially withdrawing from the World Health Organization in a move condemned by public health officials across the world. El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, ha comenzado el proceso de retirarse oficialmente de la Organización Mundial de la Salud, una decisión condenada por autoridades de la salud pública de todo el mundo. La medida se produjo el mismo día en que la OMS advirtió que aún no se ha alcanzado el pico global de la pandemia. La Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio Estadounidense de Médicos condenaron la decisión del presidente Trump y sostuvieron que pone en grave peligro la salud de nuestro país. El ex vicepresidente Joe Biden ha prometido revertir la decisión tomada por Trump en su primer día en el cargo si resulta vencedor en las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre. In Brazil, the nation's far-right president, Jair Bolsonaro, has tested positive for the coronavirus. En Brasil, el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, dio positivo por coronavirus después de meses de restarle importancia a la gravedad de la pandemia. Recientemente, Bolsonaro presentó síntomas de fiebre alta y tos. Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia a nivel mundial después de Estados Unidos, con más de 65.000 muertes registradas y 1,6 millones de casos confirmados. Bolsonaro manifestó el martes que está tomando hidroxicloroquina, a pesar de que el fármaco ha demostrado ser ineficaz contra la COVID-19. Estoy tomando mi tercera dosis de hidroxicloroquina. Me siento muy bien. Me sentía un poco enfermo el domingo. Me sentí mal el lunes. Hoy, martes, me siento mejor que el sábado. Así que con toda seguridad la hidroxicloroquina está funcionando. Brazil-based journalist Glenn Greenwald noted Bolsonaro's announcement comes as... Glenn Greenwald, periodista estadounidense radicado en Brasil, señaló que el anuncio hecho por Bolsonaro tuvo lugar al tiempo que en el país han pasado 53 días sin contar con un ministro de salud. Los dos últimos fueron despedidos o renunciaron con 30 días de diferencia entre sí por respaldar la ciencia. La abuela de Michelle Bolsonaro, la primera dama de Brasil, también padece COVID-19. Recientemente fue transferida a una unidad de cuidados intensivos y, según se ha informado, permanece intubada. Here in the United States, more than 60,000 new coronavirus cases were... En Estados Unidos se reportaron más de 60.000 nuevos casos de coronavirus el martes, un nuevo récord que echa por tierra el anteriormente registrado. Actualmente, casi 3 millones de personas han dado positivo por el virus. La cifra de muertos en Estados Unidos asciende a más de 131.000. El martes, el presidente Trump y la secretaria de Educación, Betsy DeVos, instaron a las escuelas primarias y secundarias a reanudar las clases presenciales el próximo semestre. El presidente Donald Trump manifestó: Vamos a presionar fuertemente a los gobernadores y a todos los demás para que abran las escuelas, para lograr que se abran. Es muy importante para nuestro país. Es muy importante para el bienestar del estudiante y de los padres. The main teacher unions have warned reopening schools without a comprehensive safety plan. Los principales sindicatos de docentes han advertido que reabrir las escuelas sin un plan integral de protección sería poner en peligro a los estudiantes, a sus familias y a los educadores. This comes as health facilities across Florida, Texas, Arizona and California. En Estados Unidos, centros de salud de los estados de Florida, Texas, Arizona y California se enfrentan a un aumento en la cantidad de pacientes con coronavirus. Los hospitales se están quedando sin camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y se enfrentan a una escasez de equipos de protección para el personal médico. El martes, Texas reportó más de 10.000 casos en 24 horas por primera vez. Mientras tanto, el Partido Republicano en Texas planea continuar con la celebración de una convención estatal presencial en la ciudad de Houston la próxima semana, pese a la oposición del alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, quien habló el martes en la cadena de televisión CNN. Reunir a 6.000 personas bajo un mismo techo durante un evento que durará entre 2 y 3 días no es bueno desde ningún punto de vista, no en medio de una pandemia. Meanwhile, a number of prominent Republican lawmakers... Varios legisladores republicanos destacados han anunciado que no asistirán a la Convención Nacional del Partido en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, el próximo mes. La lista incluye a los senadores Chuck Grassley, Lamar Alexander, Mitt Romney, Lisa Murkowski y Susan Collins. Grassley, de 86 años, dijo: "No voy a ir debido a la situación del virus". In Serbia, demonstrators stormed the parliament building
En Serbia, manifestantes irrumpieron el martes en el edificio del Parlamento en la capital, Belgrado, para protestar contra el plan del gobierno de volver a imponer medidas de confinamiento al tiempo que aumentan los casos de COVID-19. En noticias médicas, un informe publicado en la revista especializada The Lancet plantea nuevas dudas sobre si hay zonas en las que se puede desarrollar inmunidad colectiva contra la COVID-19. Un vasto estudio realizado en España halló que solo el 5% de la población había desarrollado anticuerpos contra el virus, incluso cuando más de 250.000 de personas fueron diagnosticadas con la enfermedad y se registraron más de 28.000 fallecimientos. Mexican President Andrés Manuel López Obrador is meeting President Trump at the White House today. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para marcar el comienzo del tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el cual entró en vigencia la semana pasada. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que no asistirá a la reunión con Trump y López Obrador, citando conflictos de agenda y preocupaciones sanitarias. A su llegada a Washington ayer, según se ha informado, López Obrador llevaba tapabocas, una medida de protección que ha solido ignorar en México, ya que el mandatario, al igual que Trump, inicialmente le restó importancia a la pandemia del coronavirus. On Capitol Hill, Congress members Rashida Tlaib and Ayanna Pressley have introduced new federal U.S. criminal justice system. En el Capitolio estadounidense, las congresistas Rashida Tlaib y Ayanna Pressley han introducido una nueva legislación para transformar el sistema federal de justicia penal de Estados Unidos, en lo que activistas denominan una versión moderna de la Ley de Derechos Civiles. La ley Breathe, respirar en español, fue redactada en colaboración con el Movimiento por las Vidas Negras. De ser aprobada, la normativa reduciría los gastos del Pentágono, retiraría la inversión de recursos federales en prisiones y departamentos de policía, pondría fin a las penas mínimas obligatorias de prisión y a las cadenas perpetuas y aboliría la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre otros cambios. Estas son las palabras de la cofundadora del movimiento Las Vidas Negras Importan, Patrisse Cullors. En este momento se acrecientan en las calles los reclamos por un nuevo futuro y un mandato que implemente nuevas políticas. El movimiento por las vidas negras ha respondido con una visión que refleja estas demandas a nivel federal. Nuestro movimiento es fuerte e invitamos a los líderes de nuestro país a sumarse a nosotros para hacer que esta visión sea una realidad. In Arizona, the Phoenix Union High School District said Tuesday. En el estado de Arizona, el distrito de escuelas preparatorias de Phoenix Union sostuvo el martes que ya no asignará oficiales de policía a las escuelas luego de semanas de protestas y peticiones encabezadas por estudiantes. Esto se produce tras una decisión similar tomada el lunes por autoridades en la ciudad de Columbus, capital del estado de Ohio, de poner fin al uso de personal policial, conocidos como oficiales de recursos escolares. Here in New York, tenant rights advocates rallied outside housing courts in the Bronx and Brooklyn Tuesday. En la ciudad de Nueva York, los defensores de los derechos de los inquilinos se congregaron el martes fuera de los tribunales de vivienda en los distritos de Bronx y Brooklyn para reclamar una moratoria más amplia para los desalojos durante la pandemia de coronavirus. Un estudio reciente estimó que hasta 28 millones de inquilinos en todo Estados Unidos corren el riesgo de ser desalojados, mientras el país enfrenta su peor crisis económica desde la Gran Depresión. Meanwhile, Black Lives Matter protesters continue to come under attack at demonstrations. Manifestantes del movimiento Las Vidas Negras Importan continúan siendo atacados en las protestas. El martes por la noche, el conductor de una camioneta aceleró en medio de una marcha pacífica de protesta en la plaza Times Square, en la ciudad de Nueva York, y por poco impactó a varias personas. En la ciudad de Bloomington, en el estado de Indiana, 2 personas resultaron heridas el lunes cuando un conductor embistió una marcha pacífica organizada para exigir justicia a favor de un activista afroestadounidense que sobrevivió a un intento de linchamiento. En Long Island, también en el estado de Nueva York, la policía arrestó a un hombre el lunes después de que presuntamente arremetiera con su camioneta contra un grupo de manifestantes de Las Vidas Negras Importan, hiriendo a 2 personas. Investigadores de la Universidad de Chicago han documentado más de 50 ataques de este tipo desde que estallaron las protestas en mayo y han advertido que los extremistas de derecha están convirtiendo sus vehículos en armas. New Jersey wrapped up primary elections Tuesday with incumbent Democratic Senator Cory Booker. Las elecciones primarias del estado de Nueva Jersey concluyeron el martes. El actual senador demócrata Cory Booker derrotó fácilmente a su contrincante progresista, el activista por los derechos civiles Lawrence Hamm. En el 5º distrito congresional de Nueva Jersey, la candidata progresista Arati Kraivik, quien fue apoyada por el senador Bernie Sanders, no logró desbancar al actual congresista Josh Gottheimer. Este último está respaldado por la presidenta
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y fue calificado como el segundo demócrata más conservador de la Cámara por el sitio web govtrack.us. Por otro lado, el congresista demócrata Albio Sires, que ha ocupado su cargo durante 12 periodos, derrotó al candidato progresista Héctor Oseguera, partidario del New Deal ecológico, del movimiento Las Vidas Negras Importan y de Medicare para Todos, una propuesta para expandir a todos los estadounidenses el programa de salud pública para personas mayores de 65 años o con discapacidades. In climate news, a new study by European scientists shows Arctic wildfires in June. En noticias sobre el clima, un nuevo estudio realizado por científicos europeos muestra que los incendios forestales del Ártico en junio arrojaron más gases de efecto invernadero a la atmósfera que en cualquier otro mes en 18 años de datos recopilados. Las temperaturas en partes de Siberia, por encima del círculo polar ártico, recientemente superaron los 37 grados Celsius por primera vez desde que se tienen registros. Esto se produce al tiempo que los nuevos datos del periodo de 12 meses, que terminó en junio, muestran que las temperaturas de la superficie global han coincidido con las temperaturas del año más caluroso del que se tenga registro hasta el momento. United Nations human rights investigators said Tuesday. Los investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron el martes que todas las facciones en conflicto en Siria cometieron crímenes de guerra durante la reciente ofensiva en la provincia de Idlib, llevada a cabo por el gobierno sirio con el respaldo de Rusia. El informe concluyó que los sirios experimentaron un sufrimiento indescriptible durante la campaña para retomar la última región de Siria en manos de los rebeldes, que duró desde finales de 2019 hasta el alto el fuego en marzo. Esto es lo que dijo Paulo Piñeiro, presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria. Probablemente todos los bandos cometieron crímenes de guerra. Los niños fueron bombardeados en las escuelas, los padres fueron bombardeados en los mercados, los pacientes fueron bombardeados en los hospitales, familias enteras fueron bombardeadas incluso mientras huían de estos ataques. International aid groups are warning of unprecedented levels of hunger in Syria. Los grupos de ayuda internacional están alertando sobre los niveles sin precedentes de hambre en Siria después de casi una década de guerra, lo que ha dejado a millones de personas muy vulnerables a la COVID-19. In Mexico, there's a major development in the case of the 43 Ayotzinapa students. En México se ha producido un avance importante en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron secuestrados y desaparecidos hace casi 6 años en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Se ha determinado que un fragmento de hueso encontrado en el pueblo cercano de Cocula pertenecía a uno de los estudiantes, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, un joven de 21 años de edad. El gobierno mexicano ha afirmado por mucho tiempo que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados y desaparecidos en un vertedero de basura en Cocula o en un río cercano, pero los fragmentos de huesos se encontraron en un lugar diferente, lo que arroja nuevas dudas sobre el relato oficial del gobierno de la desaparición de los estudiantes. In Nairobi, Kenya, police fired tear gas Tuesday to clear crowds of demonstrators. En Nairobi, la capital de Kenia, la policía disparó gases lacrimógenos el martes para dispersar a la multitud de manifestantes que exigían el fin de la brutalidad policial en medio de un creciente número de muertes a manos de la policía durante las medidas de confinamiento impuestas por el coronavirus. Amnistía Internacional informa que la policía keniana ha matado al menos a 100 personas en lo que va del año. Esto es lo que dijo el activista Wanjuri Simons. Estamos cansados de la brutalidad policial, estamos cansados de un sistema de justicia débil, estamos cansados de que no se acate el Estado de Derecho y solo queremos que sea justicia para las muchas almas que se han perdido por las ejecuciones extrajudiciales y todo lo que está sucediendo. Back in the United States, civil rights leaders who've organized an advertising boycott of Facebook. En Estados Unidos, los líderes a favor de los derechos civiles que organizaron un boicot publicitario contra Facebook criticaron fuertemente a la compañía el martes, luego de no alcanzar un acuerdo sobre sus demandas tras una conferencia de prensa con su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y otros altos ejecutivos. Los líderes de las organizaciones Color of Change, Free Press, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y Liga Antidifamación dicen que el gigante de las redes sociales sigue permitiendo que los discursos de odio y la desinformación proliferen en su plataforma. Casi 1.000 compañías se han unido al boicot publicitario contra Facebook. And in sports news, the Women's National Basketball Association, the WNBA. En noticias deportivas, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino Estadounidense dedicará su temporada de 2020 a abordar la larga historia de desigualdad, prejuicios implícitos y racismo en Estados Unidos que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Las jugadoras de
de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino rendirán homenaje a Las Vidas Negras Importan y Say Her Name, di el nombre de ella, en español, un movimiento cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres negras que han sido víctimas de la violencia policial. Algunas de las jugadoras llevarán un uniforme especial en honor a Breonna Taylor, una mujer afroestadounidense de 26 años y aspirante a enfermera que fue asesinada a tiros por la policía dentro de su propio apartamento en marzo. La senadora republicana de Georgia, Kelly Loeffler, una mujer blanca y partidaria del presidente Donald Trump, que es copropietaria de la franquicia de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino Atlanta Dream, criticó la iniciativa. Dijo que cualquier manifestación que se alinee con el movimiento Las Vidas Negras Importan envía un mensaje de exclusión. Estos son los titulares del jueves 9 de julio. Se prevén más lluvias torrenciales en amplias zonas de Japón. Bancos de Japón ofrecerán apoyo a damnificados por las lluvias torrenciales. Japón relajará las restricciones a la celebración de reuniones masivas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En Japón se prevén más precipitaciones torrenciales hasta el viernes, inclusive ya que un persistente frente de lluvia estacional amenaza el este y el oeste del país. La lluvia ya ha causado inundaciones y deslizamientos de tierra a lo largo del archipiélago japonés. La Dirección de Meteorología de Japón señala que una masa de aire cálido y húmedo está fluyendo hacia el frente de lluvia, desestabilizando las condiciones atmosféricas y generando nubes de lluvia en Kansai, Tokai y otras regiones. Es probable que el frente cause lluvias copiosas y rayos el jueves en amplias zonas del oeste y el este de Japón. Se anticipan precipitaciones de más de 50 milímetros por hora. Hasta el momento se ha confirmado en el país la muerte de 59 personas debido a las lluvias torrenciales. Otras 4 se encuentran en parada cardiorrespiratoria y 16 continúan en paradero desconocido. En Yufu, ciudad de la prefectura de Oita, sudoeste de Japón, el agua de un río desbordado arrastró un automóvil en el que presuntamente viajaba una familia. La policía está buscando a los ocupantes. Entretanto, desde el jueves pasado en la ciudad de Kanoya, prefectura de Kagoshima, suroeste de Japón, se han registrado precipitaciones por encima de los 1000 milímetros. Esta cifra representa el triple de la cantidad promedio para el mes de julio. En las prefecturas de Gifu y Nagano, centro de Japón, también se sobrepasaron las precipitaciones promedio para todo el mes de julio. Durante las 48 horas hasta la tarde del viernes, las regiones de Kyushu y Shikoku podrían registrar precipitaciones de entre 300 y 400 milímetros. En las zonas de Kinki y Tokai, estas podrían alcanzar los 200 o 300 milímetros, y en la región de Kanto Koshin, de entre 150 y 250 milímetros. Los funcionarios de meteorología han exhortado a los residentes a estar alerta por posibles inundaciones en zonas bajas, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos. Por otra parte, las instituciones financieras de Japón brindarán apoyo a los damnificados por las lluvias torrenciales en el sudoeste y el centro del país. 4 grandes bancos anunciaron que ofrecerán préstamos a interés reducido a quienes tengan que reconstruir o reformar sus viviendas. Se trata de los bancos Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ, Mizuho y Resona. También ofrecerán tasas de interés menores a empresarios autónomos y compañías cuyas instalaciones hayan sufrido daños. Bancos locales de la isla de Kyushu, en el sudoeste del país, también anunciaron que ofrecerán tasas de interés especiales para préstamos destinados a la reforma de viviendas y la compra de automóviles.
Asimismo, están dispuestos a revisar los términos de créditos inmobiliarios, entre otros, en caso necesario. Entre tanto, las grandes aseguradoras afirman que ofrecerán un periodo de gracia para el pago de las primas. Las compañías de seguros de vida también aseguraron que efectuarán pagos, incluso si se ha perdido el certificado de la póliza. Un grupo de médicos que trabaja en las tareas de asistencia a las víctimas de las inundaciones en el suroeste de Japón llevó a cabo una conferencia en línea para hablar sobre las condiciones a las que se enfrentan las comunidades afectadas. El miércoles, 4 miembros de un grupo que ha estado brindando apoyo a las víctimas en varias localidades de la prefectura de Kumamoto explicaron a los participantes su experiencia como personal de asistencia en zonas fuertemente afectadas por desastres y en medio de una pandemia. Un médico que ha participado en tareas de rescate y de asistencia médica en centros de evacuación dijo que una característica de este desastre es que muy pocas organizaciones se han acercado a brindar apoyo a las víctimas. También señaló que otra peculiaridad de este acontecimiento es que muchas personas han preferido resguardarse en sus automóviles en lugar de buscar un centro de evacuación. El médico les recomendó que se hidrataran correctamente y que hicieran algunos ejercicios para evitar la trombosis por el llamado síndrome de la clase turista. Por su parte, una miembro del equipo encargado de llevar víveres y mascarillas a los centros de evacuación dijo que es necesario que se entreguen a la brevedad posible más suministros de asistencia. Detalló que muchas de las víctimas no cuentan con mascarillas y que los gobiernos locales no tienen suficientes reservas de las mismas. Las autoridades de las prefecturas de Nagano y Gifu, afectadas por las lluvias torrenciales, están ofreciendo servicios de consulta para personas de otros países que residan o estén de visita en Japón. El Centro Intercultural de Consultas de la prefectura de Nagano ofrece asesoramiento telefónico gratuito en 15 idiomas, entre ellos español, portugués e inglés. El horario de atención es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en días de entre semana, excepto el primero y el tercer miércoles de cada mes. El servicio se ofrece también el primero y el tercer sábado de cada mes. Los números de teléfono son 026-219-3068 y 080-4454-1899. Por otra parte, el Centro de Consultas de la Prefectura de Gifu para residentes extranjeros atiende en español, portugués, inglés y otros 11 idiomas de las 9:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde en días de entre semana. El número es 058-263-8066. El gobierno de Japón ha dado instrucciones a las 47 prefecturas del país para que tomen las medidas necesarias a fin de relajar las restricciones a las reuniones masivas a partir del viernes, tal como se tenía planeado. El gobierno sostiene que se cuenta con suficientes recursos médicos, a pesar del incremento en el número de contagios por coronavirus en Tokio y prefecturas aledañas, y señala que no será necesario imponer otro estado de emergencia. Las instrucciones de las autoridades establecen que las prefecturas deberán solicitar a aquellas personas con síntomas como fiebre, entre otros, que no salgan de sus casas y permanezcan dentro de las prefecturas donde residen. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo.
La municipalidad del distrito de Shinjuku, en Tokio, anunció que entregará 100.000 yenes, equivalentes a unos $930, a los residentes infectados con el coronavirus. Hasta el miércoles, en el distrito se registraron 898 contagios, la cifra más alta entre los municipios de Tokio. Muchos de los casos corresponden a personas que trabajan en el barrio de entretenimiento nocturno Kabukicho o que lo visitaron. La municipalidad explicó que el dinero se ofrece para apoyar a quienes no pueden trabajar por haberse contagiado. Indica que podrá recibirlo cualquier persona que estaba registrada como residente del distrito el 7 de abril, cuando se declaró el estado de emergencia en Tokio. Las autoridades de Shinjuku se proponen comenzar los pagos en agosto. El número de contagios por el nuevo coronavirus superó los 3 millones en Estados Unidos. Las cifras más recientes, recopiladas por investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, revelan que, para las 18 UTC del miércoles, el número total de contagios era de 3.016.515. La cifra de nuevos contagios del martes fue de 60.021, superando por primera vez los 60.000 casos diarios. La empresa a cargo de un proyecto para un tren de levitación magnética y altísima velocidad en Japón lamentó la negativa del gobierno de la prefectura de Shizuoka para permitir los trabajos de preparación que desea comenzar a la brevedad posible. La compañía ferroviaria del centro de Japón, conocida como JR Tokai, emitió un comentario el miércoles relacionado con su plan para la construcción de una línea férrea de levitación magnética. Este hecho se da un día después de que JR Tokai recibiera una respuesta por parte de la prefectura de Shizuoka en la que ésta ratificaba su negativa a aprobar los trabajos de preparación para construir un túnel. La prefectura adujo que podría haber un impacto negativo sobre los recursos acuíferos de la zona. Durante una reunión el mes pasado con el gobernador Kawakatsu Heita y por medio de misivas, JR Tokai ha solicitado en repetidas ocasiones a la prefectura su permiso para comenzar con los trabajos de preparación, que son parte del proyecto principal de construcción. La empresa ferroviaria aseguró que los trabajos de preparación no afectarán los recursos acuíferos. Nuestra emisora ha podido saber que los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio consiguieron todas las instalaciones necesarias para la justa deportiva que fue pospuesta un año, como consecuencia de la pandemia por coronavirus. Los organizadores sostuvieron conversaciones con los propietarios de los 43 sitios de competición, la Villa Olímpica y otras instalaciones. El comité organizador de las Olimpiadas tiene previsto anunciar el nuevo calendario de competiciones el 17 de julio como fecha más próxima, cuando se prevé que se celebre una reunión del Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán por un periodo de 17 días a partir del 23 de julio de 2021, con un día de diferencia respecto de la fecha original del 24 de julio de este año. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Noticias en el mundo desde el jardín. Radio. Un saludo desde la capital rusa, Moscú. En los estudios de Radio Sputnik estamos hoy con ustedes María Ivanova y Alexander Klokov. El 8 de julio, en Rusia, es el Día de los Santos Pedro y Febronia. A partir del año 2008, se celebra como el Día de la Familia, del Amor y de la Fidelidad.
Deseemos pues a todas las familias que en sus hogares siempre reinen paz, salud, paciencia, amor y prosperidad. Y he aquí nuestro saludo musical a nuestra programación. Así que en los próximos 60 minutos podrán escuchar Noticias. El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. Y como de costumbre, comenzamos con efemérides. Destacamos que hoy, 9 de julio, pero de 1882 en Londres, se realizó el primer torneo de tenis de Wimbledon. El campeonato de Wimbledon es un torneo de tenis organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, que se llevó a cabo en junio-julio en Wimbledon, Londres, Inglaterra, desde el año 1877. Es el certamen de tenis más antiguo y prestigioso del mundo y es el tercer torneo del Grand Slam que se juega en el año, presidido por el Abierto de Australia y Roland Garros, y seguido por el Abierto de Estados Unidos. El torneo se disputa en césped como superficie, siendo el único de su categoría en hacerlo. La duración del torneo es de 2 semanas, aunque puede extenderse en caso de lluvia. Se juegan torneos simultáneos de individuales masculinos y femeninos, dobles masculinos y femeninos y dobles mixtos. También se juegan torneos juveniles, individuales masculinos y femeninos y en dobles. Y bien, proseguimos con otras efemérides del 9 de julio. 1816. En Argentina, el Congreso de Tucumán proclama su independencia de España. 1991. Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo. 1997. En Estados Unidos se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por al menos 1 año y debe pagar una multa de $3 millones por haberle arrancado una oreja de un mordisco a Evander Holyfield durante un combate. 1999. En Teherán, Irán, comienzan varios días de protesta estudiantil después de que la policía atacara un dormitorio estudiantil de la Universidad de Teherán. 2004. En Estados Unidos, la Comisión del Senado sobre los Servicios de Inteligencia afirma que eran erróneas las afirmaciones del gobierno acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak como motivo para la invasión de ese país. 2005. Sudán del Sur declara su independencia de Sudán. Y 2007. En Argentina, nieva en muchas ciudades del país, en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Y hasta aquí algunas de las efemérides del 9 de julio. Noticias en Radio Sputnik desde Moscú. Más de 22 millones de pruebas del COVID-19 se han realizado hasta la fecha en Rusia, según la Oficina Nacional de Protección al Consumidor. El número incluye unas 288.000 pruebas hechas en las últimas 24 horas. Un total de 276.213 personas continúan bajo observación como casos sospechosos, añade el texto. Hasta la mañana del miércoles, Rusia registró más de 700.700 contagios del coronavirus, incluidos 10.667 decesos y más de 472.500 recuperados. La Embajada de Rusia en Guatemala y el Fondo Ruso de Inversiones Directas celebrará el próximo 10 de julio una presentación del fármaco anticoronavirus ruso Avifavir para los países de América Latina y el Caribe.
La embajada, junto con las empresas Cromis y Chemrar y el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que introdujeron en el mercado ruso el medicamento contra el coronavirus Avifavir, organizará su presentación para los países de América Latina y el Caribe. Los representantes de todos los parlamentos supranacionales de la región, las agencias y los comités especializados fueron invitados a participar en la conferencia, indicaron a Sputnik fuentes de la misión diplomática. Agregaron que hasta el momento unas 800 personas se inscribieron como participantes del evento, que se realizará en el formato de videoconferencia. Rusia no ve ninguna base legal para los posibles intentos de Estados Unidos de volver a imponer las sanciones internacionales a Irán, que habían estado vigentes antes del Plan de Acción Integral, dijo el embajador de Moscú en Washington, Anatoly Antonov. Lamento que Estados Unidos haya decidido retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto. Significa que Estados Unidos no tiene derecho a activar disposiciones de réplica. No podemos ver ninguna forma legal o técnica para tal decisión. Es obvio que nos opondremos a eso, dijo Antonov el miércoles por la noche. A finales de junio, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que ampliaría el embargo de armas a Irán antes de que expire a mediados de octubre. El Ministerio de Exteriores de China instó a Estados Unidos a abandonar una actitud de suspicacia rayana en paranoia y cooperar frente a la pandemia de COVID-19. La política actual de Estados Unidos hacia China se basa en un error de cálculo estratégico por falta de información y está llena de emociones, caprichos y fanatismo macartista. Su suspicacia sobre China, totalmente fuera de lugar, ha llegado al punto de paranoia, publicó en Twitter la portavoz de Exteriores Hua Chunying al resumir la intervención telemática del canciller Wang Yi en el foro sobre las relaciones chino-estadounidenses celebrado en Pekín. Estados Unidos ve motivos políticos en cada inversión china, espía en cada estudiante chino y agenda oculta en cada iniciativa de cooperación. Si Estados Unidos carece de confianza, apertura e inclusividad hasta el punto y prefiere evocar toda clase de amenazas de China, su paranoia puede convertirse en profecías autocumplidas a la larga, prosiguió. Un total de 224 personas dieron positivo por COVID-19 en Tokio en las últimas 24 horas, el mayor incremento diario registrado hasta la fecha, reportó la agencia Kyodo. El repunte tuvo lugar al día siguiente de que la capital japonesa reportara 75 nuevas infecciones por coronavirus tras una semana de cifras de 3 dígitos. El nuevo récord, que supera a los 206 nuevos casos de infección confirmados el 17 de abril, reaviva los temores a una segunda ola de COVID-19. La temperatura media anual podría elevarse a al menos 1 grado Celsius sobre los niveles preindustriales en cada uno de los años entre 2020 y 2024, según las previsiones actualizadas de la Organización Meteorológica Mundial, que fueron publicadas este jueves en Ginebra. De acuerdo con el informe, hay una probabilidad del 20% de que el incremento supere los 1,5 grados centígrados en al menos un año. La temperatura media en la Tierra ya subió más de 1 grado centígrado sobre el periodo preindustrial de 1850 a 1900, siendo el último quinquenio el más cálido del que haya registros. Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Sputnik desde Moscú. Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. Hoy en el programa: se derrumbe el mito de la libertad de los medios de comunicación en Estados Unidos. Los conceptos de libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación fueron completamente destruidos en Estados Unidos, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. El participante de la conferencia, personalidad social, periodista y escritor suizo, Guy Mettan, acató que reescribir la historia es una prueba de la complicación de la rusofobia en los medios occidentales.
El director del Departamento de Control de Armas de la Cancillería de China, Fu Kong, declaró que el arsenal nuclear de Estados Unidos es considerablemente mayor que el chino y Washington se propone aumentar esa diferencia. Moscú, por su parte, se pronuncia por la prórroga del tratado sin condiciones preliminares, apuntó el politólogo ruso Iván Konovalov. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Se derrumbe el mito de la libertad de los medios de comunicación en Estados Unidos. Es ya un hecho consumado, según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Tema principal. Los conceptos de libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación fueron completamente destruidos en Estados Unidos, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova en la videoconferencia El mundo visto con los ojos de los medios de comunicación en 2020, organizada por la agencia Россия сегодня, casa matriz de Sputnik. Fuimos testigos del derrumbe del coloso, testigos del derrumbe de todo aquello que ahí a lo largo de muchos años supuestamente se estaba formando, de lo que se proponía a todo el mundo en calidad de modelo. Pues todo eso no es que simplemente no funciona, simplemente se ha desplomado. Y a ellos solo les queda emprender de nuevo el camino hacia sí mismos, incluso en el ámbito de la libertad de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, de la defensa de los derechos de los periodistas y en general de la comprensión de lo que es la libertad de expresión. Ahora en Estados Unidos brilla por su ausencia la comprensión de lo que es la libertad de expresión. Vemos las prohibiciones al uso de expresiones que aún ayer eran públicas y a nadie despertaban la menor duda. Vemos la prohibición de películas, de libros, la prohibición y el derrumbe de monumentos que aún ayer eran símbolos de Estados Unidos. Zakharova subrayó que se hace difícil predecir la perspectiva del restablecimiento de las normas destruidas. Teniendo en cuenta que Estados Unidos posee un poderío financiero colosal, un poderío informativo y mediático colosal desde el punto de vista de la infraestructura y una influencia colosal a costa de las finanzas y de la infraestructura sobre el ámbito mediático mundial, eso también se verá reflejado, aún simplemente no ha llegado la ola destructora, pero eso el mundo aún debe experimentarlo en carne propia. Es una tendencia muy alarmante. Realmente no estoy segura de lo que es mejor o peor, la existencia de problemas en forma de hipocresía, en forma de ausencia de la libertad plena o ideal, o la destrucción total de las bases que sean. Por su parte, el participante de la conferencia Personalidad Social, periodista y escritor suizo Guy Mettan, acató que reescribir la historia es una prueba de la complicación de la rusofobia en los medios occidentales. Cuando empiezan a reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, muestran el ejemplo típico de complicación de las posiciones rusofóbicas de los medios occidentales. Por ejemplo, cuando en Francia festejan el desembarco en Normandía, pues eso se vuelve más importante que el fin de la guerra en mayo de 1945. En Francia se publicaron solo algunos artículos sobre el término de la Segunda Guerra Mundial y hubo una enorme cantidad de publicaciones sobre el desembarco en Normandía. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no estuvo en Normandía. O sea, que en Occidente organizan su propia fiesta, sin Rusia. De modo que no solo en los países bálticos reescriben la historia, sino también en Francia y otros países occidentales. En septiembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la conservación de la memoria histórica para el futuro de Europa, en la que se afirma que la Segunda Guerra Mundial comenzó por la suscripción del Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, enfatizó que ese documento es una nueva espiral de la burda falsificación de la historia, y la falsificación del pasado es inadmisible. Según María Zakharova, las noticias falsas son hoy la principal amenaza al ámbito mediático. La principal amenaza son las noticias falsas.
muchos años se decía que la principal amenaza es la propaganda. Recuerden, sobre esta base se construía todo. El principal estrangulador de la libertad de los medios de comunicación, la imposibilidad de desarrollo del periodismo. Se decía que precisamente la propaganda es un obstáculo para la labor del periodista. Hoy, a mi parecer, el mal de la propaganda palidece en comparación con la amenaza que representan las noticias falsas. Porque usted puede ofrecer resistencia a la propaganda. Para ello hay instrumentos. Entre otras cosas está la ley. Para ello fueron creados institutos internacionales. Para ello se creó la sociedad civil. Se puede hacer frente a la propaganda, pero a las noticias falsas es imposible. Sea usted un individuo, una personalidad social, una estructura, organización, compañía o el propio Estado. Es imposible. No hay tales mecanismos. Pero sí, se ha creado una enorme cantidad de mecanismos de difusión de noticias falsas. Hasta aquí nuestra reseña de las conclusiones en el ámbito de los medios de comunicación que saltaron aún más a la vista en la época de pandemia. Tema principal. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El director del Departamento de Control de Armas de la Cancillería de China, Fu Kong, declaró que el arsenal nuclear de Estados Unidos es considerablemente mayor que el chino y Washington se propone aumentar esa diferencia. El diplomático citó una cifra. El arsenal nuclear de Estados Unidos comprende una cantidad de entre 5.800 y 6.000 ojivas, lo que supera 20 veces el arsenal de China. Esto procede de los datos entregados por conocidos centros analíticos internacionales, indicó Fu Kong, subrayando que Estados Unidos lo sabe perfectamente. Según el diplomático chino, Estados Unidos se dispone a invertir $500 mil millones en los próximos 10 años y 1.200 billones en los 30 años siguientes. Pedir a China que participe en las así denominadas conversaciones tripartitas no es más que un pretexto para atarse de manos a fin de lograr el dominio militar, recalcó Fu Kong. Además, destacó que la negativa de China a participar en las conversaciones no significa una salida de Pekín del proceso internacional de desarme nuclear. En febrero de 2021, expira la vigencia del tercer tratado de desarme nuclear y Washington no ha anunciado hasta ahora que se proponga prolongarlo. El líder norteamericano Donald Trump ha manifestado más de una vez el deseo de elaborar un nuevo documento tripartito entre Rusia, China y Estados Unidos. Esta idea fue rechazada en Pekín. Moscú, por su parte, se pronuncia por la prórroga del tratado y sin condiciones preliminares, apuntó el politólogo ruso Iván Konovalov. Estados Unidos recurre a métodos del todo inadmisibles. En un comienzo intentó chantajear a Rusia y continúa haciéndolo, con eso de que el tratado sería prolongado si se suma China. Pero ¿por qué debe Rusia ponerse de acuerdo en circunstancias en las que Estados Unidos y China tienen una confrontación económica directa que está degenerando ya en estratégica? Además, los chinos tienen toda la razón cuando sospechan que los norteamericanos buscan aprovecharse de este tratado a fin de enganchar China a Estados Unidos a través de acuerdos estratégicos y de esa manera tratar de influir sobre el país. Pero, debido a que la confrontación está creciendo y que China no se dispone a aflojar, los chinos, por consiguiente, no optarán por tal tratado. O ellos optarían por uno que les ofrezca la posición dominante. Entonces serán los norteamericanos quienes no lo acepten, indicó Iván Konovalov. A juicio del politólogo, la situación se mantendrá sin solución hasta que Estados Unidos deje de imponer sus condiciones. No es posible dictar condiciones a China y a Rusia, algo que debieron haber entendido hace tiempo en Estados Unidos. Y es que los acuerdos solo pueden surgir cuando Estados Unidos deje de dictar lo suyo desde posiciones de fuerza, de conversar despectivamente y de indicar con altanería lo que cada uno debe hacer, considera el politólogo ruso Iván Konovalov. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La protección de la información en el espacio digital es una de las tareas más importantes que afronta hoy todo el mundo y Rusia está dispuesta a compartir con otros países sus avances en ese ámbito.
Así lo ha dicho el primer ministro Mikhail Mishustin en el video mensaje dirigido a los participantes del entrenamiento online de cibercrimen. Las amenazas de nuestros días obligan al Estado a tomar medidas reforzadas para proteger la información, incluidos los datos personales de los ciudadanos. Lo importante es que esto no reduzca a cero las ventajas de las tecnologías modernas. Y solo mediante los esfuerzos mancomunados se podrá hacer frente a los malhechores, subrayó el jefe del Ejecutivo y añadió: En Rusia se ha creado un sistema estatal único de detección y prevención de ataques informáticos, al que están conectados los sistemas informáticos de los organismos estatales. Se han introducido rigurosos estándares de seguridad a la hora de conectar las escuelas y otras instituciones sociales a Internet. Se están creando redes protegidas que aunan a las instituciones educativas, sanitarias y de protección social. Para prevenir una pandemia global del cibercrimen, debemos aunar los esfuerzos de toda la comunidad internacional. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En Estados Unidos, el candidato a presidente por los demócratas, Joe Biden, anunció que en caso de que triunfe en las elecciones, restablecerá la membresía del país en la Organización Mundial de la Salud, OMS. Joe Biden escribió en Twitter: los norteamericanos sienten una seguridad mayúscula cuando el país se dedica al fortalecimiento de la salud global. En mi primer día en el cargo de presidente me sumaré a la Organización Mundial de la Salud y restableceré nuestro liderazgo en la arena mundial. Donald Trump declaró anteriormente que el país suspendía las relaciones con la OMS debido a que la organización se negaba a implementar las reformas requeridas, y agregó que Estados Unidos redestinará esos medios a todo el mundo para las necesidades urgentes de la salud pública. Además, Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de ocultamiento en interés de China de la envergadura de la epidemia del coronavirus. El politólogo americanista Dmitry Drobnitsky comentó esta promesa de Joe Biden. El comando de Joe Biden opera actualmente partiendo de la siguiente consideración. Donald Trump dijo algo, hay que hacer entonces lo contrario. Por ejemplo, no ha resultado muy bien allí la promesa electoral de elevar los impuestos, porque Trump prometió continuar reduciéndolos. Lo mismo ha ocurrido con la OMS. Sin embargo, no es posible atribuir esto solo a la coyuntura política, indicó el politólogo. A juicio de Dmitry Drobnitsky, es necesario examinar el problema más ampliamente. Se trata de un enfoque distinto de Trump y de Biden con respecto al problema de las organizaciones internacionales. Para Trump y sus partidarios, todas estas entidades supranacionales son frutos de la globalización, de las que es necesario desprenderse y no asumir obligaciones algunas. Para Biden, la situación es inversa. Estados Unidos, como integrante de un cierto bloque único, debe someterse a las normas generales, pero desempeñar allí el papel dirigente. Hace tiempo que viene plasmándose tal enfoque liberal globalista, mientras que la Organización Mundial de la Salud, en esta situación, es exclusivamente un eslabón particular excepcional, considera el politólogo. Vivir en Rusia es un popular programa de Radio Sputnik. Pero a decir verdad, ¿cómo se vive en Rusia? Esta pregunta interesa a muchos de nuestros oyentes que viven en países donde el invierno no es tan frío como en Rusia, con mucha nieve y que dura casi 5 largos meses. Pero vivir en Rusia es magnífico, y de esto hablan en nuestro programa aquellos que han venido a Rusia de Latinoamérica o España a estudiar, trabajar o por algún otro motivo, por simple curiosidad, como viajeros, a descubrir algo nuevo para sí mismos. Escuchen nuestro programa y a través de las voces de quizás compatriotas suyos se enterarán de lo que es vivir en Rusia. Todas las emisiones del programa quedan insertadas en la página web de Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto.
El jefe del Pentágono, Mark Esper, que asumió el cargo un año atrás, reportó sobre la contención exitosa de Rusia durante ese periodo. Durante el año transcurrido, el Departamento de Defensa contuvo las acciones agresivas de países marginados como Corea del Norte e Irán, y asimismo de rivales como Rusia y China, expresó Mark Esper. El vídeo con su intervención fue colgado en la página web del Pentágono. En calidad de ejemplos de otros éxitos, Esper citó la realización o el respaldo de operaciones contraterroristas, como resultado de las cuales del campo de batalla fueron eliminados decenas de terroristas clave y asimismo se preservó la libertad de navegación y comercio en las aguas disputadas del Golfo Pérsico y del Mar Meridional de China. La declaración de Esper ha sido comentada por el politólogo Andrei Koshkin. Cabe destacar la peculiaridad del enfoque por parte del jefe del Pentágono de sus propias obligaciones. Da la impresión de que Esper trata de hacer alarde en lugar de defender los intereses nacionales de Estados Unidos. Él mismo practica una retórica agresiva, resaltando la superioridad de Estados Unidos sobre Rusia y otros estados. Tal postura patentiza más la agresividad de Estados Unidos en relación a Rusia que la contención y agresividad de Rusia, país al que el secretario de Estado procura presentar de tal modo. A la vez, el jefe del Pentágono a veces suele declarar que las Fuerzas Armadas de Rusia superan a las norteamericanas y por eso ellos tienen mucho que hacer para, aunque sea, alcanzar a Rusia. De modo que la actual declaración de Mark Esper persigue más bien enfoques propagandísticos que profundos juicios analíticos, considera Andrei Koshkin. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. De las informaciones del Departamento de Estado norteamericano se colige que desde septiembre de 2019 hasta marzo del año 2020, el país redujo la cantidad de portadores de arma nuclear estratégica adosados en 10 misiles navales y 3 bombarderos. Según la información publicada en el sitio de esa cartera, al 1 de marzo de 2020, Estados Unidos tenía desplegados 398 misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, 210 misiles balísticos marinos Trident II y 47 bombarderos pesados B-2A y B-52H. El politólogo americanista Mikhail Sinelnikov-Orishak considera que la modernización es la causa de tal reducción. Existe la opinión de que el ejército norteamericano es el más avanzado porque el Pentágono dispone de un presupuesto sideral. Pero ese presupuesto gigantesco se destina fundamentalmente al mantenimiento de la infraestructura. Para que se entienda mejor, el territorio que ocupa en total las bases militares norteamericanas es igual en superficie al estado de Pensilvania, y el grueso del presupuesto se destina a su financiamiento. ¿Por qué el presidente Donald Trump ha comenzado a exigir con tal rigidez de los socios de la OTAN que aumenten sus cuotas pecuniarias? Porque las armas envejecen. Y en Estados Unidos se asigna para el rearme, según consideran ellos mismos, y lo plantean así sin ambages, sumas criminalmente bajas. Muchos portadores estratégicos son incluso de los tiempos de la Guerra Fría. De ahí que considere que la presente reducción tiene como trasfondo el proceso de modernización implementado, indicó Mikhail Sinelnikov-Orishak. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El mundo árabe respalda a China en lo relativo a la pandemia, a Xinjiang, Hong Kong, y no se propone participar en la campaña anti-China de Occidente. Tales deducciones se pueden sacar de los resultados de los debates de la 9ª conferencia ministerial enmarcada en el Foro de Cooperación Chino-Árabe, celebrado en formato de videoconferencia. Los participantes árabes respaldaron a China en cuanto a la defensa de su soberanía e integridad territorial. También respaldaron la posición china en lo referente a Hong Kong, Xinjiang y se pronunciaron en contra de la injerencia de quien sea en los asuntos internos de China. Los árabes, de forma pragmática, establecen lazos comerciales con China, resguardándolos de la influencia de las contradicciones políticas, dijo Sputnik, la experta del Centro de Estudios Árabes del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, María Pajomova.
El mundo árabe se comporta de forma sopesada en lo referente a la contraposición entre Occidente y China. Los países árabes escogieron una política escrupulosa, reconocen la prioridad incondicional de la seguridad en las relaciones internacionales sobre todas las demás cuestiones. Los países árabes tienden a la cooperación a diferencia de Occidente, que en muchos asuntos de la vida internacional ocupa una posición destructiva. Era muy importante para China asegurarse del respaldo del mundo árabe en cuestiones que hoy aportan tensión a sus relaciones con Occidente. Y sin duda alguna, tal respaldo diplomático lo ha recibido, aseguró María Pajomova. En el foro, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, señaló que los países árabes han activado la cooperación en el marco de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. En 2019, el comercio bilateral aumentó en un 9% anual, destacó el ministro chino de Exteriores. Wang Yi también instó a ambas partes a aspirar en el proceso de construcción del cinturón y la ruta a la alta calidad, al desarrollo sostenible y al mejoramiento de las condiciones materiales de la vida de la población. Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Estados Unidos sube su apuesta militar contra China, llevando la situación a un terreno muy peligroso. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. El jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha concedido una entrevista a la cadena Fox News esta semana donde se refirió al conflicto que tienen China e India. Dijo que Nueva Delhi cuenta con el apoyo de los militares estadounidenses en su conflicto con Pekín. Dijo, el mensaje es claro, nuestro poderío militar se mantiene fuerte y continuará manteniéndose fuerte, ya sea en relación con un conflicto entre la India y China o en cualquier otro lugar. Recordemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuvo una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de la India en el punto álgido de estas tensiones fronterizas y aseguró que el gobierno estadounidense respaldará a su aliado la India ante cualquier conflicto. En este sentido, este día miércoles, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, valoró unas declaraciones que hizo el jefe del Pentágono, Mark Esper, en su informe sobre los resultados del primer año de su estancia en ese puesto, quien reportó sobre la exitosa contención de Rusia y China. Lavrov dijo, en cuanto a las declaraciones de Mark Esper, si él ve que la tarea más importante del Departamento de Defensa de Estados Unidos es contener a Rusia y China, eso significa que es la filosofía de la actual administración de Estados Unidos la que arde en deseos de contener a todos, menos a sí misma. Lamentó la actitud de Washington y dijo que Moscú desearía que cualquier país del planeta en su política internacional no se planee como objetivo principal la contención de nadie, sino la garantía de la estabilidad estratégica basada en el equilibrio de los intereses de todos los estados. También en este sentido, el presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, y destacó la importancia de la cooperación estratégica de los dos países, según comunicó la televisión central de China. La situación internacional actual está cambiando muy rápidamente. China y Rusia son socios estratégicos integrales y sus contactos estratégicos y la cooperación son esenciales, dijo. Anteriormente, el jefe del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Exteriores de China, Fu Kong, dijo que mantenemos, de hecho, contactos constantes con socios rusos. La cooperación entre las dos partes es excelente. Mantenemos una comunicación eficaz. No lo llamaría negociaciones, lo llamaría consultas sobre asuntos muy importantes, sobre temas estratégicos. La consulta al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia es para Fernando Moragones. ¿Qué puede explicarnos de todo esto, ¿no? De la postura de Estados Unidos como intentando incendiar una región, luego la postura de Lavrov respecto a esas políticas exteriores de Estados Unidos y bueno, y esos
encuentros que hay entre China y Rusia en lo diplomático. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Sputnik. Hola Javier, encantado de estar como siempre contigo y con los oyentes y bueno, vamos a intentar explicar un poco o hablar un poco sobre todos estos líos a que nos llevan los estadounidenses, Estados Unidos. Tenemos que considerar primero el marco general, muy rápidamente. 4 cosas. Tenemos el coronavirus, famoso, el COVID-19, que está haciendo estragos en Estados Unidos, donde está descontrolado, como ellos mismos reconocen. Cosa que, por otra parte, al presidente Trump y a la mayoría de los políticos, aunque finjan lo contrario y tal, le importa 3 narices. Es decir, a ellos lo que les importa es salvar la economía y además saben perfectamente que la mayor parte de las víctimas por el COVID-19 son gente mayor, con lo cual, mira, si no pagas pensiones, y sobre todo afroamericanos, latinos y blancos con bajos salarios, arruinados. Es decir, gente que no les importa para nada que se mueran. Es más, prefieren que se mueran. Con lo cual, tienen ese lío, más luego todo el tema del racismo, pero bueno, esto es recurrente, quiero decir. Es decir, el racismo en Estados Unidos nunca ha dejado de existir, se ha encubierto algunas veces con buenas palabras, pero bueno, es persistente y va a ser muy difícil que cambie a corto plazo por muchas cosas que hagan. No olvidemos que los demócratas están apoyando los derechos civiles de los afroamericanos simplemente por una cuestión estratégica de cara a las elecciones de noviembre, no porque se lo crean. Así que es una cuestión de lucha interna. Luego, segundo aspecto que tenemos, la crisis económica mundial espectacular en la que nos vamos sumiendo poco a poco. Es decir, aquí en España pues lo van conteniendo hasta después de verano, haciendo moratorias, en pagos de alquileres, tal, pero llegará un momento en que eso no dará para más. Y la crisis va a ser ya, cada vez que sale un informe de alguna organización internacional o que habla, por ejemplo, ahora lo último que leía era un artículo, una entrevista, un periódico sueco, al secretario general de Naciones Unidas, y ya estaba diciendo que si la cosa va mal, que es lo más probable, nos meteremos en una gran depresión que al menos durará 5 o 7 años. Eso para que vayamos tomando idea de la que se nos viene encima. Por otro lado tenemos también la revolución tecnológica, 5G, todo el tema de la inteligencia artificial, que va a expulsar un montón de gente del mercado de trabajo. Y finalmente tenemos la macroguerra híbrida más grande de la historia, lanzada en un primer momento contra Rusia y posteriormente contra China. Porque, como sabemos, China es el principal rival, por llamarlo de alguna manera, debido a su potencia económica y a su ascenso vertiginoso en los últimos años, que puede cuestionar, aunque no sea esa su pretensión, pero que puede cuestionar y superar económica y militarmente en torno al 2030 a Estados Unidos como la gran potencia hegemónica mundial. Y hay una cosa que tienen clara los norteamericanos. No es una cosa de Trump, no es una cosa de Biden, no es una cosa de demócratas o republicanos, es de todo el establishment. Y es que Estados Unidos no piensa dejar de ser la potencia hegemónica mundial, aunque sea una potencia en declive, y ahora hablaremos de esto, van a hacer todo lo que haga falta, como suelen decir ellos, haremos todo lo que sea necesario para que eso no suceda. Y eso incluye cosas tan peligrosas como una carrera de armamentos nuclear en la que ya están insertos. Y para terminar aquí esta parte, digamos, no olvidemos que Estados Unidos tiene un componente mesiánico. Desde sus orígenes, yo siempre recuerdo, para que no digan que está a mitad, al bueno de Obama, pero de bueno entre comillas, al bueno de Obama diciendo constantemente que somos la nación imprescindible. Alguien que se cree que es la nación imprescindible, algo así como el pueblo elegido, pues mal que vamos. Y finalmente, una potencia económica y militar hegemónica mundial en declive, en decadencia, es extremadamente peligrosísima, porque va a intentar parar esa decadencia y evitar que China la supere de cualquier manera, hasta el punto de que yo soy de los que sigo afirmando que el principal problema que tenemos actualmente, mira que son importantes, no es el COVID-19, y están relacionados, claro, no es la crisis económica mundial, no es la revolución tecnológica y los estragos en el empleo que va a causar, es Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva al desastre, incluso al desastre nuclear. Fernando, ahora que hablas de desastre nuclear, ¿no? Justamente el funcionario chino que te mencioné hace unos instantes, Fu Kong, dijo que Estados Unidos posee entre 5.800 y 6.000 ojivas nucleares, esto es 20 veces más que China. Pedirle a China que participe en las llamadas conversaciones trilaterales no es más que un pretexto para tener las manos desatadas y buscar el dominio militar. Pero también hubo otras declaraciones que realizó. Él dijo que si Estados Unidos dice que está dispuesto a reducir su arsenal a nivel de China, estaremos encantados de unirnos a las conversaciones al día siguiente. Hay dos formas de lograr la paridad en esta cuestión. China aumentará su arsenal nuclear al nivel estadounidense o ustedes
están dispuestos a reducir el suyo a nuestro nivel. Son de jugada de ajedrez estas declaraciones del funcionario chino, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Efectivamente, Javier. Yo creo que ha sido una habilísima jugada del portavoz chino, diciendo, bueno, ustedes, ¿qué me están contando? Ustedes tienen un montón de cabezas nucleares, tanto operativas como almacenadas, pero que pueden ponerse operativas en muy poco tiempo, y nosotros tenemos unas 300 o una cosa así. Bueno, no, ustedes quieren que China participe en las negociaciones, pónganse al mismo nivel, pongan las mismas cabezas nucleares que tenemos nosotros ahora y empezaremos a hablar sin problemas. Si no, nos están ustedes obligando a aumentar nuestra capacidad nuclear. Porque esa, como tú muy bien has señalado, esta era la trampa. La trampa es que Estados Unidos, China es un pretexto. Porque saben que China va a decir que no, obviamente. Claro, ¿cómo va a decir que entra en unas negociaciones en las que ellos tienen muchísimas menos armas nucleares que lo que eran las negociaciones START entre lo que fue, entre Rusia y Estados Unidos? No. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Fijémonos en el recorrido que está llevando en los últimos años, o en los últimos tiempos. Se salen del Tratado de INF, de armas de medio y corto alcance, unilateralmente. Lo que obliga a Rusia, claro, a salirse, no tiene sentido, porque es un tratado bilateral. Cogen y dicen que se van a salir del Tratado de Cielos Abiertos, una garantía fundamental que había desde la época de la Unión Soviética para controlar las capacidades militares de uno y otro, porque eso permitía a aviones de una parte y de otra, en este caso de Rusia y de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, etcétera, vigilar los movimientos o lo que fuera de los ejércitos y de las instalaciones militares del contrario. Bueno, pues se salen de ahí. Otra señal de lo que van a eso, hacer una carrera nuclear. Ya nos han dicho, por activa y por pasiva, con el pretexto de China, que el START 3 es fundamental, es clave, porque es el acuerdo por el que se regula cuántas cabezas nucleares tiene cada una de las dos partes, es decir, que será Rusia y Estados Unidos, y que el acuerdo vence el año que viene, si mal no recuerdo, en febrero. Con lo cual, habría que o negociar uno nuevo, o, como propone Rusia, hacer que el acuerdo se prorrogue durante X tiempo. Los americanos no quieren nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es repetir la jugada que hicieron con la URSS. Lo que quieren es una carrera de armas nucleares militar que obligue tanto a China como a Rusia a gastar mucho más presupuesto y, por lo tanto, a tener menos dinero para otras cosas en la carrera armamentística nuclear. Esa es otra vez la jugada. Vamos a arruinarlos. Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Monagón, sobre las diferencias que hay entre la diplomacia de Estados Unidos, por un lado, y las de Rusia y China, por otro. Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar: Ecuador. Dimite el vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Venezuela. Embajador ante la ONU denuncia que Londres se roba el oro de la nación caribeña pretextando a Guaidó. Panamá. Fiscalía somete a expresidente Juan Carlos Varela a otra indagatoria por caso de corrupción Odebrecht. México. López Obrador visita Estados Unidos en su primer viaje al extranjero en 19 meses como presidente. España. El Partido Socialista Obrero Español cuestiona la gestión de la política de la derecha. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ha renunciado este martes a su cargo tras solo 18 meses de desempeñarse en dicha función. Hoy me presento ante cada uno de ustedes para transmitirles mi agradecimiento, mi compromiso y la difícil decisión que he estado meditando. Hace 1 año y medio, sin buscarlo, se me presentó la oportunidad de servir al Ecuador desde la vicepresidencia de la República y la acepté. Siempre agradeceré al presidente por su confianza y a la Asamblea Nacional, quienes por la vía constitucional me dieron la oportunidad de servir a mi país desde esta institución. Acepté porque era necesario apoyar al país en un momento crítico, en su camino hacia la recuperación de las libertades, la independencia de poderes y la democracia. Acepté porque cuando te llaman para servir a tu nación en momentos difíciles y sabes que lo puedes hacer con decencia y compromiso, no te debes negar. Cuando llegué sabía que la institución estaba desprestigiada por escándalos de corrupción. Desde el primer día me propuse trabajar con todas mis fuerzas y ponerle el corazón a mis actos,
para que la ciudadanía sepa que si bien no tuvo la oportunidad de votar por mí, aquí estaba alguien que se iba a ganar su respeto a punta de trabajo y esfuerzo. Aunque Sonnenholzner ha asegurado que su dimisión se debe a motivos personales, no se descarta que la decisión esté relacionada con una posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales previstas para febrero de 2021. Durante su anuncio, destacó sus méritos en el cargo y afirmó sentirse satisfecho de su gestión. Me llevo de aquí la satisfacción del deber cumplido, con la experiencia de haber enfrentado las crisis más difíciles que hemos vivido en mucho tiempo, trabajando desde el primer día hasta el último minuto, con la certeza de que la alegría, sobre todo en los momentos más difíciles, no se trata de felicidad y sonrisas, sino de saber que estás haciendo lo correcto. Gracias a todos ustedes por permitirme servirlos y demostrarme que nuestro país puede salir adelante, luchando juntos por el único proyecto que vale la pena, el que tiene 7 letras y se llama Ecuador. Sonnenholzner, de 37 años y empresario de medios, es el tercer vicepresidente del gobierno del presidente Lenín Moreno que renuncia a su cargo, algo que puede reflejar una crisis política dentro del Ejecutivo. En mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el ya vicepresidente ha afirmado que quiere luchar contra la corrupción y la pobreza desde fuera del Poder Ejecutivo. Sin embargo, según declaró a Telesur, el abogado y analista Ramiro Aguilar tuvo que renunciar por diferencias internas con el gobierno. Deja por diferencias internas, es evidente, porque tampoco ha anunciado públicamente el vehículo electoral por el cual sería candidato. Es decir, uno puede querer ser candidato, pero necesitas un movimiento o un partido político que te auspicie. Y eso de salir de la vicepresidencia, renunciar y decir voy a seguir en política, pero no anunciar el partido que lo va a coger, es impresentable. Pues, o sea, es evidente que quiere ser candidato por la derecha, es evidente que la derecha no tiene todavía claro si el vehículo es del Partido Social Cristiano u otra organización electoral de carácter nacional, pero lo que sí es evidente es que Otto Sonnenholzner, el vicepresidente del Ecuador, sale apremiado por las circunstancias. Previo a su nombramiento como vicepresidente, Sonnenholzner había sido acusado de corrupción en el escandaloso caso de Panama Papers. Su presencia en dichos documentos estaba relacionada con su condición de directivo de 4 empresas que luego fueron disueltas o quedaron inactivas. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció en un video publicado en Twitter la negativa de Londres a entregar las reservas de oro venezolano, excusando al líder opositor Juan Guaidó. El gobierno británico tiene la misma actitud de Trump. El Banco de Inglaterra es un engaño al mundo porque se convierte en una especie de agente depositario que no controla los depósitos de los países que le ponen el oro ahí y sin embargo lo roba diciendo no, nosotros obedecemos las sanciones de Trump. Nosotros obedecemos lo que dice el gobierno británico. Entonces usted va al gobierno británico, el gobierno británico dice, no, ellos son independientes. Entonces si sabemos cómo son los británicos, ¿qué hace ese oro ahí? Nosotros no pusimos ese oro ahí. Nosotros hicimos un negocio con el Citibank hace como 5 años, donde le pusimos un oro en garantía, ellos nos prestaron un dinero, devolvimos el dinero. Ellos tenían que devolvernos el oro. Entonces Citibank dijo, las sanciones de Estados Unidos no me permiten devolverte el oro, porque Trump no me lo permite. Entonces yo ese oro te lo voy a poner sin preguntarte en el Banco de Inglaterra. Cuando lo ponen ahí y le decimos, dame mi oro, el Banco de Inglaterra dice, ¿sabes qué? Es que yo reconozco a Guaidó. Entonces eso es saqueo imperial. Miren cómo se burlan del derecho internacional. Guaidó es la causa de esto. Es el instrumento que se presta para el saqueo. Todos usan a Guaidó como la excusa. Las declaraciones del embajador venezolano se producen luego de que el pasado jueves el Tribunal Supremo del Reino Unido decidió entregar 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en más de $1.000 millones a Guaidó y sus ficticios funcionarios, desconociendo la legitimidad del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. En este contexto, las autoridades venezolanas han asegurado que lo ocurrido se considera como otro intento de Washington para saquear los recursos del país bolivariano. También agregan que este oro sería el pago de Guaidó al gobierno británico por haberlo reconocido como presidente interino. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Ministerio Público de Panamá culminó otra maratónica audiencia indagatoria al expresidente de la República, Juan Carlos Varela, señalado por lavado de capitales en la investigación de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según declaró a los medios el propio exmandatario. Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019, acude por segunda vez en menos de una semana a la Fiscalía a presentar sus descargos por supuestos delitos de blanqueo de capitales, y en ambas ocasiones la indagatoria ha durado cerca de 9 horas. El Ministerio Público, que ya prohibió a Varela salir del país mientras dure la pesquisa y lo obliga a presentarse ante Fiscalía los días 30 de cada mes, anunció que reprogramará la audiencia indagatoria. Según las investigaciones, Odebrecht transfirió $6,7 millones a cuentas relacionadas al partido panameñista a través del médico Jaime Lazo, quien fungió como colector de fondos para las elecciones de 2009, cuando Varela ganó la vicepresidencia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, inició este miércoles su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo en diciembre de 2018. Y su destino es Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo de aquel país, Donald Trump, en un encuentro pactado para celebrar la entrada en vigor del TEMEC, según anunció en su tradicional rueda de prensa. Yo salgo hoy a Washington, salgo al mediodía, tenemos mañana actividades en Washington, el encuentro con el presidente Donald Trump, es una reunión de trabajo y regresamos el jueves. De modo que el viernes ya estamos aquí y les vamos a informar de los resultados de este encuentro, de este viaje, que significa ir a celebrar la entrada en vigor del Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y nuestro país, en un momento que lo necesitamos. Siempre es importante el que haya cooperación para el desarrollo, pero ahora, en una circunstancia de crisis económica mundial, este tratado nos va a ayudar mucho. Es muy oportuno. El mandatario mexicano señaló que el TEMEC será de gran ayuda a México y destacó que Estados Unidos ha iniciado la recuperación económica tras la pandemia, lo cual beneficiará a su país. Se están dando a conocer resultados, por ejemplo, de la creación de empleos en Estados Unidos. Y ya en junio pudieron crear o recuperar más de 4 millones de empleos en Estados Unidos. Claro, perdieron 20 millones en abril por la crisis económica, pero ya hay una recuperación. Y esto nos ayuda por la vecindad y por la integración en lo productivo, en lo económico, y también porque viven y trabajan millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, este encuentro es muy benéfico, va a ser muy importante para alentar la integración económica de las tres naciones en beneficio de los pueblos. Entonces, para eso es la visita. Esta reunión se llevará a cabo para destacar los esfuerzos que los tres países imprimieron para la materialización del TEMEC, un acuerdo que pretende colocar a la región como la más importante en materia comercial a nivel mundial. Aunque para este encuentro también se contemplaba la presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la oficina de este último anunció que no podrá estar presente, pero detalló que el mandatario canadiense visitará México tan pronto le sea posible. Además de dialogar sobre el tratado que sustituye el antiguo TLCAN, el presidente López Obrador también expondrá temas inherentes a los intereses del país, al tiempo que pedirá un trato respetuoso hacia los migrantes que residen en Estados Unidos. El programa del presidente mexicano inicia con un traslado en vuelo comercial a Washington, D.C., donde tiene previsto sostener reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Susana Díaz, ha acusado al Partido Popular de Andalucía y a Ciudadanos de pretender jugar con el gobierno andaluz para intentar equilibrar cuestiones internas que poco tienen que ver con lo que están viviendo los andaluces en un ejecutivo que, a su juicio, está atado de pies y manos a disposición de lo que decida la ultraderecha en Andalucía. Bueno, es evidente que el gobierno ya hacía aguas en el mes de marzo, antes de la pandemia. Si el gobierno de Andalucía hacía aguas y ahora vemos, si uno mira lo que ha pasado los últimos días en Andalucía, ve que quien firmó el pacto de gobierno en Andalucía, quien le entregó la presidencia de la Junta de Andalucía a Moreno Bonilla, está imputado por la Fiscalía y además manteniendo el escaño en el Parlamento de Andalucía para mantener el aforamiento. Que su socio de gobierno, Ciudadanos, pues está sumido en una crisis evidente y pretenden además jugar con el gobierno de Andalucía para intentar equilibrar cuestiones internas que poco tienen que ver con lo que están viviendo los andaluces. Y mientras tanto, pues un gobierno que se encuentra atado de pies y manos a disposición de lo que en cada momento decida Abascal, decida Vox y decida la ultraderecha en Andalucía. Ese es el gobierno y es evidente que un gobierno así, como decía, hacía aguas en el mes de marzo y ahora pues ha vuelto a aflorar en cuanto han tenido la responsabilidad de dirigir el mando único en un momento posterior al proceso de desescalada. Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a presionar hoy al Partido Popular desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para que apoye los documentos de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Para ello, ha contrapuesto su posición con la de los empresarios y sindicatos, que la semana pasada firmaron con el gobierno el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo. Es por ello que este gobierno lamenta que el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, haya hecho oídos sordos al clamor unánime de la sociedad española en favor del consenso y haya decidido no apoyar por ahora ninguno de los documentos que se habían trabajado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pero el Gobierno no va a cejar en este empeño de sumar a todas las fuerzas políticas en esta tarea, porque el país, lo decimos una vez más, necesita del concurso de todos. Esperamos de que de aquí, desde este momento, hasta que se produzcan las votaciones finales sobre los documentos, una vez que pasen las elecciones en el País Vasco y en Galicia, se reconsidere la posición por parte del Partido Popular en beneficio de los intereses del país. Apoyar la reconstrucción no es apoyar a este gobierno, es apoyar al conjunto de la sociedad española. La irrupción del partido ultraderechista Vox en el panorama político español ha marcado la polarización de la sociedad. El gobierno de izquierdas se ve obligado constantemente a dar respuestas a los ataques de este partido, mientras los conservadores del Partido Popular buscan acercarse a la ultraderecha para afianzar su posición, debilitada tras la moción de censura que sacó al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la presidencia del gobierno. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones. Blues. En el mundo desde el jardín. Radio.